¿Qué tal, táctico? Recibe un saludo de impacto en cualquier lugar del planeta en donde te encuentres. El día de hoy vamos entonces a estar hablando sobre la primera parte del curso Jefe de Seguridad, primera y segunda parte del curso Jefe de Seguridad, ya que vamos a presentar las láminas que estamos dando para este curso. Y esto lo queremos hacer en base a un resumen de este curso, ya que obviamente por la dinámica de curso siempre lleva un par de horas, pero no va a ser en este caso tan amplio, tan largo y tedioso, obviamente, porque estar viendo una grabación en donde tú mismo no participas, pues bueno, se vuelve algo tedioso. Sin embargo, aquí lo vamos a tener, va a ser muy poco tiempo, de tal forma de que este sea un material en el cual tú puedas consultar sin ningún tipo de problema y ver algunos puntos en el caso de que lo requieras, ¿ok? Entonces, a continuación voy a compartir el material contigo. Vamos entonces acá, compartimos la pantalla y allí lo tienes entonces. El curso online con la clase número uno y la parte 2 obviamente, de jefe de seguridad. Ahí está algo de mi semblanza, entonces para que tú también puedas saber quién es la persona que te habla y es un placer el día de hoy dirigirme entonces a ti. Gracias por ver este video y querer siempre ilustrarte un poco más sobre esta gran carrera, este gran tema como lo es la seguridad y en este caso en particular la jefatura de la seguridad física. Vamos entonces a continuación a ver las láminas, porque te tengo lo siguiente, compartimos acá. ¿Y cuál es el objetivo de este curso en sí? ¿Qué es lo que se pretende? Ahí lee conmigo, acompáñame. Diseñar y planificar sistemas de seguridad integral para instituciones y empresas de distintas actividades económicas del sector público o privado. Obviamente vamos a tener que realizar ciertos trabajos. Este es un curso estratégico, ¿sí? De la parte estratégica. La parte operativa obviamente te la dejo a ti, pero esto, una vez que tú planifiques lo estratégico, todo lo demás en la parte de operaciones te va a salir a pedir de boca. Bien fluido, ¿ok? Segundo, evaluar riesgos, ¿sí? Evaluar riesgos. Todo el mundo cree que es un analista de riesgo o todos que piensan que manejan la parte de análisis de riesgo. El análisis de riesgo, mi querido amigo, como lo vamos a ver en estas sesiones, seguidas son precisamente, tienen unas fórmulas, tienen unos métodos cuantitativos, unas estadísticas en las cuales tú debes manejar y debes aprender a manejarlas, ¿ok? En este caso para poder ser un buen gerente y ser un buen jefe de seguridad. Repito acá entonces, evaluar riesgos, realizar diagnósticos de seguridad y estudios de seguridad bajo un enfoque sistémico y sinérgico. Tercero, organizar, dirigir y controlar departamentos de seguridad de instituciones y empresas de distintas actividades económicas del sector público o privado, o tanto del sector público como privado. ¿Por qué distintas actividades económicas? Bueno, precisamente porque no todas las empresas son netamente de seguridad. De repente, tienes un departamento de seguridad, diriges un departamento de seguridad en una empresa X, una empresa que se dedique a los productos lácteos, ¿ok? Pero tienen que tener un departamento de seguridad sí o sí, ¿ok? Siempre es lo que se estila y lo que debe ser. Bien, en este caso, en estas primeras sesiones, vamos a ver, obviamente, el concepto de seguridad física. ¿Por qué la seguridad? La seguridad tiene varios campos, muchos campos, ¿ok? En donde tenemos seguridad industrial, seguridad física, seguridad corporativa, seguridad personal, ¿sí? Así sucesivamente hay diversos campos. Puedes ver entonces en algunos de otros de los videos que tenemos acá guardados. ¿Qué se protege? ¿Qué busca proteger la seguridad física? En este caso, el rol como jefe de seguridad, las clases de riesgo y las 4P de la seguridad. Eso es lo que entonces vamos a estar viendo y vamos a estar explicando en estas láminas a continuación, ¿sí? Siendo así, gracias nuevamente por estar aquí y sigamos entonces en nuestra aventura, porque tenemos que decir qué es la seguridad. La seguridad es la primera responsabilidad de los cargos de jefe y directores de seguridad, la seguridad física, independientemente del tipo del sector económico donde se encuentren laborando. Es decir, que, como te dije, pueden ser una empresa de productos lácteos, una constructora, cualquier tipo de empresa
necesita tener seguridad, un departamento de seguridad y lo que son los jefes de seguridad, la primera responsabilidad es la seguridad física, es decir, todo lo que es tangible. Vamos a eso más adelante, pero obviamente tenemos que definir qué es la seguridad física. Veamos entonces varios conceptos de eso. Te los voy a presentar porque es necesario ver cuáles son las perspectivas de cada uno de estas líderes. Así que toma nota para que puedas ir viendo a qué nos referimos. Veamos este concepto de Wikipedia, ¿sí? Acompáñame aquí porque es bien, bien interesante. No está mal, ¿ok? No estoy diciendo que está mal, pero sí es bien interesante. Saludo, un poquito de café. Wikipedia dice que es el conjunto de mecanismos y acciones que buscan la detección y prevención de riesgos. Sí, eso es. Con el fin de proteger algún recurso o bien material. Obviamente le faltan las personas. En el caso de recintos como edificios, oficinas, residencias, otros, se entiende como los mecanismos que llevan a disminuir las probabilidades que ocurren eventos que atenten contra el bienestar de los individuos y sus posesiones. Allí sí toma lo que es el concepto de un poquito más amplio, aunando entonces a las personas también, la gente. ¿Ok? Bien, el concepto de Wikipedia siempre es bien acertado. Veamos entonces este concepto, el segundo que tienes allá a tu mano izquierda, que es de la Universidad Militar de la Nueva Granada, ¿ok? En Colombia. Ellos definen la seguridad física que se refiere a la identificación, ¿sí? Y análisis de las amenazas y riesgos que enfrentan o pueden llegar a enfrentar instalaciones, bienes y procesos a fin de implementar planes y sistemas tendientes a prevenir, dificultar o limitar los resultados de las posibles acciones dañinas contra la seguridad de ellas y ellos. ¿Ok? Poquito más dedicado, sí, bueno, a la parte física, a las instalaciones y, por supuesto, a la medición de esas amenazas para poder prevenir, ¿no? Y luego, posteriormente, al riesgo. Vamos a tener que definir en estas sesiones amenazas y riesgos y sus diferencias, ¿ok? Eso es importante que las manejemos como hombres de seguridad, como profesionales de seguridad, de tal forma de que pues bueno, nada, manejemos esos conceptos y podamos diferenciarlos, ¿sí? Veamos lo que dice ASIS, la Asociación Internacional de la Seguridad, ¿ok? ASIS es una de las asociaciones más, digamos, importantes a nivel internacional, tiene muchísimos capítulos, ellos le llaman capítulos para no hablar de sucursales, ¿ok? Muchos capítulos, por ser una asociación, no puede tener sucursales, ¿ok? No es una empresa. Si abre capítulos, abre en diferentes países y pues lideran lo que son las certificaciones en el mundo de la seguridad para dar un sello de calidad a los profesionales de seguridad. Así que te animo en tal caso de que puedas unirte a ASIS y pues bueno, nada, certificarte en alguno de sus rubros del área de seguridad. Y veamos qué dice ASIS, porque esta es una asociación muy, muy importante que define la seguridad como aquella parte de la seguridad relacionada con las medidas diseñadas para proteger a las personas, para evitar el acceso no autorizado de equipos, instalaciones, material, así como para protegerlos contra un incidente de seguridad. Bien, bien acertado. Todas se refieren a lo mismo, ¿sí? Y la vemos con diferentes matices, pero todo tiene que ver con diseñar medidas, prevenir, detectar, proteger, ¿sí? En este caso, personas o instalaciones. Así que vamos en lo mismo, que es la parte de seguridad física. Obviamente, como te dije, hay varias ramas en lo que son las ciencias de la seguridad. ¿Ok? Y estamos hablando de una puntualmente que es la parte de seguridad física. Sin embargo, manejando estos tres conceptos que tenemos allí, a mí sobresale uno de ellos, que es el que a mí me gusta y el que vamos a investigar, que este es precisamente generado por el doctor Germán Duque de Colombia, ¿ok? Del canal Más Seguridad y Menos Riesgos.
en donde él define la seguridad física como un sistema de contramedidas tangibles diseñadas para prevenir y proteger de amenazas identificadas a las personas, activos, instalaciones y procesos de una organización. Fíjense que está un poco más resumido y más, eh, digamos, más al alcance, más entendible, ¿sí? Y que los conceptos anteriores, ¿no? Que están bien estructurados, pero sin embargo dejan algunos que otro concepto. Pero este concepto en particular me lleva a lo siguiente, me lleva a que tengamos que diseccionarlo, sacarlo, analizarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque al ser un sistema, todo sistema tiene un subsistema y allí lo puedes ver en la lámina. ¿Qué subsistemas pueden haber en ese gran sistema de seguridad física? Por supuesto, sus sistemas de detención, ¿ok? O un subsistema, sí, de detección. Debe haber subsistema de demora y debe haber subsistemas de reacción. Cuando hablamos de subsistemas de detección, nos referimos a alarmas, nos referimos a sensores de movimiento, hasta la misma vigilancia humana. Son subsistemas de detección que se encuentran en, en ese gran sistema, o inmiscuido dentro de ese gran sistema. Cuando hablamos de subsistema de demora, hablamos de aquello que va a repeler ese tipo de agresiones que pueden haber, ¿sí? Como que muros, basiquitos, muros bien altos, y encima de esos muros, pues, cercos eléctricos o las llamadas concertinas, alambres, ¿ok? De esos que traen púas. ¿Qué otras cosas? Gente que realiza, perdón, o en alguno de los casos fosas, ¿ok? Para poder entonces que no sea tan fácil la entrada. Siempre puertas de esas que son dobles puertas, de esas que entras a una y te quedas en otra. Ahorita se me fue el nombre de ese tipo de puertas, ¿ok? Pero sí, de esas que entras a una, verifican y después entras a la otra, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces son subsistemas de demora. Y fíjense que otro de los subsistemas que puede haber dentro de este gran sistema de seguridad física son los subsistemas de reacción. Allí tenemos, sí, también a la vigilancia privada. Cuando hemos detectado, cuando la demora ha hecho su trabajo, pero también es necesario reaccionar. Ahí tenemos a la parte de vigilancia. Ahí tenemos entonces a los cuerpos de seguridad del Estado, ¿sí? En caso tal de que eso funcione. Cualquier otra situación que el sistema los subsistemas de detección y los subsistemas de demora no logren subsanar, pues tenemos que reaccionar para poder repeler cualquier tipo de acercamiento que surja en este sistema en este sistema de seguridad física. Sin embargo, otra de las palabras claves de em, este concepto se refiere a las contramedidas que deben ser tangibles, ¿ok? Las contramedidas son medidas o acciones que se toman para repeler o anular a otra. Es decir, alguien toma unas medidas en mi contra y yo pues tengo unas medidas para repeler eso que ellos están realizando en mi contra. Acciones para neutralizar un intruso que deben ser tangibles, probadas y que funcionen. Bien, ¿qué es lo difícil de esta situación? Lo difícil es que todavía una posible amenaza no es cristalizada, no es tangible, ¿sí? Sino que se encuentra en el lapso de la intangibilidad. Y eso hace que cuando yo tenga una contramedida, hacerla tangible, hacerla que sea efectiva, va a ser bien difícil. Imagínate tú tener una acción intangible, ¿sí? Para convertirla en una reacción tangible. Ese es el dilema de este asunto, el dilema del jefe de seguridad y de la seguridad física en sí. Demostrar o crear a base o a partir de la intangibilidad a un resultado tangible. ¿Ok? ¿Lo podemos lograr? Sí. Lo que pasa es que hay que tener las herramientas para lograrlo. Y eso entonces es lo que vamos a estar realizando nosotros aquí. Ahora,
esas contramedidas tangibles tienen que ser diseñadas, no pueden venir así de una inspiración, de una musa que te venga porque sí, tienen que diseñarse. Hay que tomarse el trabajo de sentarse en un escritorio y poder diseñar, mi hermano. Si usted no diseña, mi querido jefe, director, gerente de seguridad, usted está condenado al fracaso. Tiene que tomarse el tiempo para poder realizar las medidas para cada instalación, ¿sí? Si es una instalación, un tipo de bodega, si es algún búnker, si es algún galpón, si es un local comercial, un centro comercial, hay que diseñarlas. Obviamente, uno puede tomar referencias de algún tipo de local o de instalación similar, pero adecuarla y, por supuesto, adecuarla y, de ser necesario, pues crear unas normas adaptadas a lo que es la situación. Por eso es que es importante diseñar, sentarse, y la mayoría de nosotros, pues sí, somos operativos. Sin embargo, la parte estratégica es muy, muy importante. Por supuesto, tangibles y diseñadas ¿para qué? Para prevenir y proteger de amenazas. Y aquí tenemos tres palabras importantes. Digamos que prevenir, mitigar el riesgo, ¿sí? Reducir esa acción de daño, dañosa que va a pasar entonces a lo que tú estás brindando la seguridad física. Prevenir y proteger, la gente lo toma muchas veces como similar y no son sinónimos, ¿ok? Porque proteger ya es algo de la colocación de barreras que separen la vulnerabilidad de la amenaza. Y es allí donde se encuentra entonces la tangibilidad. ¿Cómo yo protejo? ¿Cuáles son las medidas que estoy tomando para proteger? Allí es cuando se convierte esa parte de intangibilidad en algo tangible, ¿sí? Ahora, ¿protegerlo de qué? De amenazas. ¿Y qué es una amenaza? Pues toda persona o evento que constituye una posible causa de riesgo o perjuicio para alguien o algo, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Que para amenazas identificadas, para prevenir, sigamos acá, un sistema de contramedidas tangibles diseñadas para prevenir y proteger de amenazas identificadas a las personas, ¿ok? Activos, instalaciones y procesos de una organización. Entonces, allí vemos hacia dónde se dirige la seguridad física, personas, activos, instalaciones y procesos de una organización. Entonces, no es tan fácil, mi querido amigo que estás allí, como el hecho de poner un vigilante allí o una persona o tú mismo colocarte para poder entonces ser una contención en seguridad física o poner alarmas o circuitos cerrados. ¿Ves? Allí tenemos entonces algo de qué hablar. Veamos entonces para acá y continuamos en la lámina, porque ¿qué se debe proteger? Y es aquí la pregunta, una vez analizado y diseccionado todo lo que es el concepto, allí vemos entonces lo que es el resultado y hacia quién va dirigido este sistema de contramedidas tangibles que se diseñan para prevenir y proteger amenazas identificadas. ¿A quién se dirige? Pues ahí lo tienes. Y en cada uno de estos gráficos lo puedes ver. Espero que se te queden en la mente porque es importante. A eso es lo que nosotros nos vamos a dirigir. ¿Qué debemos proteger en la seguridad física? Gente, personas, ¿ok? El medio ambiente, ¿sí? Los activos, instalaciones, la imagen, ya sea de una persona o de toda la corporación o la empresa. ¿Qué más? Información y, por supuesto, los procesos. Allí tienes entonces los 7 objetivos de lo que es la protección, lo que nosotros debemos proteger. Personas, el medio ambiente, los activos, las instalaciones, la imagen de las personas o de la empresa, la información y los procesos. ¿Ves entonces que no la tiene fácil? Continuemos entonces acá, porque necesariamente tenemos que em, conceptualizar qué es el riesgo. A ver, se me fue esta lámina por acá. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un acto o un evento de pérdida. Y tenemos que diferenciarlo del peligro, que es la posibilidad, perdón,
que es la posibilidad de ocurrencia de un acto o un evento de pérdida. ¿Y cuál es la diferencia? Nos pregunta este señor que está aquí. Por supuesto, las palabras que ves allí. Probabilidad y posibilidad. La posibilidad se refiere a que algo pueda o no suceder. ¿Será que va a llover hoy? ¿Sí o no? ¿Ok? Ahora, la probabilidad se refiere entonces al porcentaje de que algo pueda ocurrir o no. ¿Sí? Entonces, ahí está basada en la pregunta en que vas a hacer. ¿Con qué frecuencia llueve en el país en donde tú estás? ¿Con qué frecuencia? Y es allí entonces que viene la posibilidad, ¿será que llueve hoy? Al saber la probabilidad con qué frecuencia llueve, es decir, llueve todo, cada 3 días, cada 5 días, cada en tantos meses, ¿sí? Porque es un porcentaje, un referente objetivo, allí entonces tú puedes también hacer una pregunta de posibilidad, pero la posibilidad se refiere a un sí o un no y la probabilidad se refiere entonces a métodos cuantitativos. A eso se refiere entonces el riesgo. Posibilidad es todo aquello que puede ser, que pueda existir o que pueda suceder, ¿ok? Puede ser, puede existir, puede suceder, mientras que la probabilidad es una medida del grado de certidumbre de que dicho suceso pueda suceder. Cuantificamos, mientras unos son cualidades cualitativas, los otros son cuantitativas. ¿Y por qué? La pregunta en la posibilidad ¿es posible que pase algo? Y si la respuesta es sí o un no, se refiere a una posibilidad. Y cuando la pregunta es ¿qué tan probable es que pase? Ahí se refiere entonces a una probabilidad. Entonces, los peligros se refieren a posibilidades y los riesgos se refieren a probabilidades. Pendiente con esa palabra que indistintamente la usamos en la vida diaria, pero nosotros a nivel de profesionalismo o profesionales en el área de seguridad tenemos que saber diferenciarlo. Veámoslo aquí. Diferencia entre peligro y riesgo. ¿Qué hay en el peligro? Ya sabemos que una de las palabras claves, pues, probabilidad y posibilidad. El peligro es una posibilidad, mientras que el riesgo se refiere a la probabilidad. Pero, viéndola aquí entonces, ¿qué diferencia hay? El peligro es aquello que puede causar un daño. El riesgo es lo que puede ocurrir durante la interacción al peligro. Interesante. Entonces, lo que puede ocurrir durante esa situación en la cual estás corriendo el peligro. ¿Ves allí a lo que se refiere entonces la diferencia? Puede ser puede ser que tú estés, veo si estoy viendo por la ventana y veo entonces a una gente que está en una construcción. Esa gente que está en una construcción, si no tiene su arnés, ¿ok? Corre peligro, ¿ok? Ahora, yo los veo, hay algunos allí que están sin el arnés, ¿ok? Ahora, eso que puede ocurrir está en peligro. Esa persona que está allí sin arnés está en peligro, pero aún eso que está dentro de ese peligro, de ese momento de peligro, es el riesgo. Bueno, es probable que esa persona puede caerse allí. ¿Cuánto, en qué porcentaje esa persona se puede caer de allí? Bueno, tienen bastante probabilidad de caerse, ¿ok? Sin embargo, puede ser que salga del peligro y que el riesgo, pues, se finiquite. Entonces, con el riesgo cuantificamos, con el peligro, entonces, es algo más cualitativo. El peligro es una condición intrínseca que puede causar enfermedad, daño a la propiedad o paralización de un proceso, mientras que el riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. Y vuelvo a referir al señor sin el arnés. Si yo no controlo ese peligro, bueno, con colocándome el arnés, bajo el riesgo y controlo el peligro, ¿ok? El peligro se identifica, el riesgo se evalúa. Pendiente entonces acá también para poder diferenciar el peligro del riesgo. El peligro es la causa y el riesgo es el efecto. Entonces, ahí vemos una fórmula. El peligro es una amenaza más la exposición. El riesgo es la amenaza más la vulnerabilidad. Y tenemos acá otra palabra que viene a
crearnos a entrar dentro de esta disertación, que es vulnerabilidad. Y aquí tenemos el concepto de vulnerabilidad, que es la susceptibilidad de que un sistema sufra alteraciones determinadas. ¿Qué tan susceptible es entonces que esta persona tenga un accidente o muera al momento de estar corriendo ese peligro? Entonces, allí vemos la situación. Veamos entonces y continuemos aquí, porque es necesario seguir hablando de riesgos. Nosotros, en la parte como jefes de seguridad, tenemos que manejar los riesgos y disminuir el peligro. ¿Ves? ¿Por qué un profesional de la seguridad puede desempeñar diferentes roles? Tú, mi querido amigo, que te dedicas a la seguridad, sea cual sea el rubro de la seguridad, la rama de la seguridad, perdón, puedes tener diferentes roles. Puedes ser consultor, puedes ser asesor, puedes ser auditor, puedes ser investigador o puedes ser inclusive instructor. Ahora, un rol es un papel que una persona puede ejercer, ¿ok? En todos estos que te nombré anteriormente, tú, profesional de la seguridad, puedes ejercer cualquiera de esos roles. Sin embargo, el cargo es el conjunto de tareas que comprenden la función laboral y los límites de tu competencia. Es decir, tú puedes ser escolta o puedes ser vigilante de seguridad, guardia de seguridad, pero tienes un rol asignado dentro del cargo que también te ha dado. Es decir, si eres el jefe de seguridad, puedes desempeñar varios roles en diferentes escenarios. Por eso es necesario que te prepares y te prepares bien. Ahora fíjate qué interesante lo que encontramos por acá, que en Latinoamérica obedece una ubicación jerárquica. Un jefe de seguridad está dentro de una jerarquía empresarial, basándose en la responsabilidad asignada. Es decir, a ti te crean un cargo de jefe de seguridad en una empresa o de jefe de grupo o de supervisor, pero tienes el cargo. Sin embargo, en países de Europa es una carrera, ¿ok? Se toma como una carrera independientemente de algún cargo empresarial. Es decir, tú puedes estudiar para ser director de seguridad o jefe de seguridad y ya tienes una titularidad en el caso de desempeñarte en cualquier tipo de área de la seguridad. Ya tienes un título como jefe de seguridad y el jefe de seguridad pues se desempeña en estos diferentes roles que pueden ser como consultor, asesor, auditor, investigador y también instructor. Fíjate entonces en lo que nosotros pues estamos en Latinoamérica. Normalmente quienes ven estos videos están en Latinoamérica, muy agradecidos también nuevamente por tomarte el tiempo y verlo si has llegado hasta acá. Ahora, el jefe de seguridad forma parte de una plantilla de una empresa de seguridad y se encarga de la gestión operativa de los servicios, que es lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a hacer. Sin embargo, existe un cargo un poquito con más responsabilidad, que es el director de seguridad. El director de seguridad forma parte de una empresa de cualquier tipo. Es decir, mientras el jefe de seguridad se está circunscribiendo a una empresa de seguridad, el director de seguridad puede formar parte de una empresa de cualquier rubro y su función es dirigir la seguridad, realizar el análisis de riesgo e implementar la estrategia de seguridad. Mientras que un jefe de seguridad se gestiona en la parte operativa, el director de seguridad se maneja en la parte estratégica. Sin embargo, el director de seguridad también tiene muchísimo ámbito, muchísimo que ver con el jefe de seguridad, ya que obviamente debe conocer muy bien la parte operativa para poder manejar la parte estratégica. Así que eh, podemos diferenciar estas dos áreas allí. Sin embargo, el objetivo de ambos cargos es garantizar los 7 objetos que han de ser protegidos por la seguridad. ¿Te acuerdas de los que te hablé de los objetos que deben ser protegidos? Las personas, el medio ambiente, eh, se me fue, las personas, el medio ambiente, los procesos, las, la información. ¿Qué más eran mis amigos allí? Si lo quieres ver, vamos a verlo entonces. Y se me fue. Los activos, la imagen y las instalaciones. Aquí lo puedes ver. Disculpa, un lapsus allí. Entonces, cuando hablamos de estos objetos precisamente son los que deben ser
protegidos por ambos cargos, porque ambos tienen que referirse a la seguridad, porque están precisamente para proteger. Eso es lo que debe proteger la seguridad física, en este caso. Continuemos entonces por acá, te presento estas láminas para que tú las puedas ver y espero que esté más o menos quedando claro. Se deberá para ello identificar las amenazas y vulnerabilidades, elaborar los diagnósticos de análisis de riesgo, elaborar los manuales de seguridad correspondientes a los procesos, investigar los incidentes relacionados con la seguridad, dar las recomendaciones para que el hecho no se repita, asesorar a la alta dirección en la toma de decisiones que tengan que ver con el manejo de riesgo, auditar los servicios electrónicos, recolectar información relacionada con la seguridad. Entonces, mi querido amigo, que quieres manejar la jefatura de seguridad, no la tienes fácil, ¿ok? Porque tienes que manejar varios conceptos. Tienes que manejar lo que es análisis de riesgo. Ya vimos que el riesgo es igual a la amenaza más vulnerabilidad. Hacemos un stop acá. Bien, continuamos acá. A ver, creo que no se me está compartiendo la pantalla. Comparto la pantalla con todos ustedes, mis amigos. ¿En dónde quedamos? Aquí. Muy bien, precisamente retomando entonces esta parte que es lo que deberíamos, pues, o lo que se debería hacer para identificar tales amenazas. Tenemos entonces que saber cuáles son las clases de riesgo. Las clases de riesgo o tendremos riesgos en la parte de seguridad industrial y en la parte de seguridad física. Recuerda que, fíjate, aquellos amigos que tienen un conocimiento de inglés, la seguridad industrial se mide como, o su pronunciación es safety, ¿ok? Mientras que en la seguridad física se mide como security, ¿sí? O security. Bien, eso nos da ciertos vestigios de que ambos tipos de seguridad se dirigen a diferentes objetos, a diferentes objetivos, ¿sí? Mientras que la seguridad industrial tenemos entonces que va hacia los riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ambientales y mecánicos. En la parte de seguridad física tenemos entonces que también tenemos riesgos naturales o antrópicos, se dice antrópicos. Los riesgos naturales, terremotos, vaguadas, deslizamientos de tierra, todo ese tipo de cosas que pueden ser tsunamis, ¿sí? Netamente de la naturaleza. Sin embargo, aquellos antrópicos son aquellos que los realiza el hombre alterando la naturaleza, ¿ok? Parte de esto puede ser el calentamiento global, ¿ok? Cuando puedes redirigir el cauce de los ríos, normalmente y siempre pasa así, mis amigos, que el agua siempre va a buscar su cauce natural. Así traten o intenten aquellos ingeniosos, laboriosos ingenieros, pues desviar un cauce. Si no lo hacen de forma correcta, el río siempre va a buscar su cauce natural. Entonces se basa estos riesgos antrópicos en aquellos que son producidos por el hombre bajo los efectos naturales, ¿ok? Pueden ser en seguridad física actuales, ¿sí? Que estén pasando en el momento, o potenciales que tengan la inminencia de pasar, ¿ok? Pueden ser materiales, bien, tangibles, o inmateriales, intangibles, es decir, alguien que se lleve una información, no hay en los procesos, pasa mucho, ¿sí? Se lleva la información y la ponen en práctica en otra empresa por llevándose pues ese tipo de información del proceso, y es un riesgo de seguridad inmaterial, intangible, ¿sí? Lo que es el robo de la información. Y por supuesto inherentes o residuales, es decir, que tienen que ver directamente con la seguridad o que se arrastran a la parte de la seguridad. Veamos entonces aquí, porque como último, como corolario, tenemos entonces las 4 P's de la seguridad. Tenemos entonces percepción, prevención, protección,
y preservación. Y la percepción tiene que ver, tiene que ver con sentir, con captar, con apreciar lo que se está gestando en el alrededor. Alguien, un profesional de la seguridad que no sea perceptivo, que no sea susceptible a captar ciertas situaciones, obviamente no está haciendo bien su trabajo. En la parte de prevención, pues ya lo habíamos hablado, tiene que ver con mitigar el riesgo, disminuirlo lo más que se pueda. Y esto tiene que ver con cambiar la probabilidad para poder cambiar la consecuencia. Si él no varía esa probabilidad, no la posibilidad, la probabilidad, no va a tener variaciones en la consecuencia. Entonces es importante lo que es la parte de prevención. Aquí en la protección, como la tercera de las P, es precisamente para donde manejamos la parte de las amenazas, ¿ok? En una amenaza algo malo va a pasar, puede que pase algo, sin embargo, y tengo una vulnerabilidad que es lo que me hace débil. En este caso, yo tengo que proteger de la amenaza y fortalecer la vulnerabilidad. Esa coalición allí es lo que me va a hacer la protección, lo que me va a dar la protección para, a su vez, disminuir el riesgo. Y por supuesto, tenemos lo que es la parte de prevención. Eh, Aquí precisamente, o preservación, perdón. La preservación es cómo yo mantengo en el tiempo estas medidas y contramedidas a su vez que estoy gestando, que estoy generando, porque no es que lo hiciste hace 5 o 6 años y ese va a estar vigente. Recuerda que todo evoluciona, todo cambia. Lo podemos ver en la tecnología, ¿ok? Al cambiar los aspectos tecnológicos, pues también va a cambiar toda nuestra forma de preservar algún tipo de medida y readaptarla a todo lo que a todo lo que está aconteciendo hoy en el día. Eso significa también que tienes que tener la percepción en muy, muy alto grado. Entonces, tienes estas 4 P's de la seguridad: percepción, prevención, protección y preservación, muy inherentes entonces a lo que es el jefe de seguridad. Así que mis amigos, me despido de ustedes, no sin antes darle muchísimas gracias por su atención. Disculpen, hubo una pausa por allí, obviamente estaba filmando en vivo y lo tuvimos que pausar un ratito. Sin embargo, muchísimas gracias por llegar acá y espera la segunda vuelta. Así que quedo contigo firme y digno. Dios te bendiga, Maranata.